¿Alguna vez has recibido un regalo que vino acompañado de sonrisas, cordialidades, palabras gentiles e incluso demostraciones de cariño, pero poco tiempo después te diste cuenta de que algo empezó a romperse dentro de tu casa? Surgieron bloqueos financieros sin explicación, aparecieron enfermedades repentinas donde antes había salud, comenzaron peleas en el matrimonio sin motivo claro, un peso extraño se apoderó del ambiente y la paz, que antes parecía natural, simplemente desapareció. Presta mucha atención, porque esto no es por casualidad ni una simple coincidencia. Según una revelación profunda atribuida a Santa Faustina Kowalska en una de sus últimas anotaciones espirituales, existen regalos que no cargan solo materia, sino intenciones, vínculos y cargas invisibles que atraviesan el tiempo y golpean directamente la vida espiritual de quien los recibe. Santa Faustina escribe que el mal rara vez se presenta de forma agresiva o explícita, pues su estrategia más eficaz es la apariencia de bondad. Aquello que llega envuelto en gestos afectuosos, elogios excesivos y falsa cordialidad puede en muchos casos ocultar una intención desordenada, consciente o no. La revelación espiritual nos enseña que no todo regalo nace del amor verdadero. Algunos nacen de la envidia silenciosa, del resentimiento oculto, del deseo inconsciente de control o incluso de pactos interiores que la persona que los ofrece no siempre reconoce racionalmente, pero que dejan marcas espirituales reales. De acuerdo con Santa Faustina, cuando un objeto es entregado cargado de emociones negativas persistentes, puede convertirse en un punto de acceso espiritual dentro del hogar. No porque el objeto en sí tenga poder, sino porque funciona como un recipiente que transporta aquello que fue depositado repetidamente sobre él. La casa que lo acoge pasa a convivir con una influencia extraña, sutil, que no se manifiesta de inmediato, pero que actúa lentamente, desorganizando aquello que sustenta la estabilidad de la familia, la salud, la unión, la prosperidad y la paz interior. Muchos ignoran estas señales porque se les enseñó a separar completamente el mundo material del espiritual, pero Santa Faustina advierte que esa separación es una ilusión moderna. La vida espiritual lo atraviesa todo. Cuando un regalo entra en una casa, entra también en la rutina, en el campo emocional y en la intimidad de la familia. Si hay allí una carga no resuelta, esta comienza a expresarse a través de conflictos repetitivos, cansancio extremo, dificultades que no encuentran solución práctica y una sensación constante de bloqueo, como si algo impidiera que la vida fluya. La revelación se vuelve aún más inquietante cuando Santa Faustina afirma que en muchos casos estos regalos no fueron dados por personas declaradamente malas, sino por personas heridas, personas que sonrieron pero cargaban dolor, que desearon felicidades pero luchaban internamente contra frustraciones profundas. El peligro no está solo en la intención consciente, sino en aquello que el corazón humano emite cuando está desordenado. Aquello que no ha sido sanado en quien ofrece puede ser transferido como un peso invisible para quien recibe. Es por eso que tantas familias dicen, todo empezó después de aquel regalo, pero no logran explicar racionalmente el porqué. Santa Faustina nos enseña que el mundo espiritual no necesita permiso explícito para actuar, solo brechas. Y una de esas brechas puede ser exactamente aquello que entró en la casa sin discernimiento, solo por educación, por miedo a ofender o presión familiar. Antes de avanzar, es importante comprender que esta revelación no habla de superstición, sino de vigilancia espiritual. Dios no desea que vivamos con miedo, sino que vivamos despiertos. Antes de continuar, escribe en los comentarios la ciudad desde donde estás viendo este video. Quiero saber a dónde están llegando las revelaciones de Santa Faustina. Santa Faustina profundiza en esta revelación explicando que no todo regalo espiritualmente peligroso es fácilmente identificado, porque muchos de ellos llegan disfrazados de algo útil, bonito o incluso necesario. No se trata solo de objetos extraños o símbolos evidentes, sino principalmente de cosas comunes que entran en el hogar sin discernimiento y pasan a ocupar lugares centrales en la rutina de la familia.
Según sus escritos espirituales, cuanto más cerca de la intimidad del hogar se encuentra un objeto, mayor es su capacidad de influir en el campo espiritual de la casa. Es por eso que ciertos regalos comienzan a actuar exactamente donde la familia es más vulnerable, en el descanso, en la salud, en el diálogo y en la provisión. Ella revela que los muebles recibidos de segunda mano, objetos antiguos, piezas heredadas y adornos cargados de historia son los que con más frecuencia actúan como transmisores de cargas espirituales no resueltas. Un espejo frente al cual se cultivó odio contra uno mismo, todo eso puede cargar una memoria espiritual persistente. Cuando estos objetos entran en un nuevo hogar, esa memoria no desaparece automáticamente. Comienza a manifestarse como cansancio extremo, dificultad de descanso, enfermedades que surgen sin un diagnóstico claro y conflictos repetitivos que parecen no tener un origen concreto. Santa Faustina advierte que el error más común es pensar que el tiempo lo neutraliza todo. El tiempo borra recuerdos humanos, pero no necesariamente disuelve vínculos espirituales. Objetos que acompañaron largos periodos de dolor, injusticia o pecado pueden permanecer como puntos de anclaje de una desorganización invisible. Por eso muchas casas comienzan a experimentar bloqueos financieros justo después de la llegada de determinados regalos, no por falta de esfuerzo, sino porque algo allí interrumpe el flujo natural de la providencia. La revelación enseña que Dios no retira su bendición, pero el desorden espiritual crea resistencia a la acción de la gracia. Otro aspecto revelado con gran seriedad involucra regalos recibidos por obligación social. Santa Faustina escribe que aceptar algo solo por educación, miedo a ofender o presión familiar puede costar caro espiritualmente. Cuando la conciencia alerta y aún así la persona guarda silencio, se crea una brecha. Muchas personas relatan que sintieron una incomodidad inmediata al recibir determinado objeto, pero ignoraron esa percepción interior. Poco tiempo después, comenzaron las discusiones sin motivo, la irritación constante, la sensación de peso en el ambiente y en el alejamiento de la oración. Según la revelación, esa primera incomodidad ya era una señal de que aquel regalo no cooperaba con la paz del hogar. También están los regalos dados con intenciones mezcladas, no necesariamente con un deseo directo de mal, sino con envidia velada, comparación constante, resentimiento silencioso o necesidad de control. Santa Faustina enseña que el corazón humano emite lo que carga. Cuando alguien ofrece algo mientras lucha interiormente contra frustraciones profundas, ese conflicto puede fijarse en el objeto como una marca espiritual. Al entrar en la casa de otra familia, esa marca comienza a actuar como un ruido constante, desorganizando emocionalmente a los moradores y creando un clima de tensión que no se explica racionalmente. Las revelaciones dejan claro que el hogar cristiano es un territorio espiritual y necesita ser protegido como tal. Todo lo que entra debe cooperar con la paz, la oración y la unidad. Cuando un regalo provoca lo contrario, aunque sea caro, bonito o útil, deja de ser neutro. Santa Faustina afirma con firmeza que ningún objeto vale la pérdida de la armonía familiar. La falsa idea de que descartar algo es ingratidad necesita ser rota, pues la verdadera fidelidad es hacia la vida que Dios confió a esa casa, no hacia las expectativas ajenas. Antes de avanzar hacia la próxima revelación, es importante hacer un examen interior. Si al escuchar esto te das cuenta de que algo entró en tu casa y desde entonces la paz disminuyó, no ignores esa señal. La revelación no invita al miedo, sino al discernimiento. Ahora sabrás cómo identificar con claridad cuándo un regalo debe ser retirado y cuál es la actitud espiritual correcta para romper esa influencia sin culpa, sin conflicto y sin abrir nuevas brechas.
Es aquí donde la revelación se vuelve más clara y al mismo tiempo más inquietante. Después de que el regalo entra en la casa, después de que la paz comienza a romperse, después de que surgen bloqueos financieros, enfermedades repentinas y discusiones sin causa aparente, Santa Faustina nos enseña a mirar no solo los acontecimientos, sino aquello que silenciosamente pasó a ocupar espacio dentro del hogar. Aquello que parecía solo un objeto comienza a revelar su verdadera influencia cuando la vida deja de fluir. Santa Faustina escribe que ciertos regalos actúan como puntos de anclaje espiritual, no porque tengan poder propio, sino porque cargan una historia que no ha terminado. Objetos antiguos, heredados o de procedencia desconocida, muebles usados por largos periodos en ambientes marcados por el sufrimiento, espejos, cuadros o esculturas que provocan una incomodidad inexplicable, todo esto puede funcionar como un eslabón invisible entre el dolor del pasado y la inestabilidad del presente. Es por eso que muchas familias dicen que todo cambió después de que eso entró, incluso sin poder explicar racionalmente el motivo. La revelación se profundiza cuando Santa Faustina afirma que objetos que fueron testigos de enfermedades prolongadas, conflictos familiares intensos, vicios o revuelta interior, no pierden automáticamente esa carga con el tiempo. Al contrario, cuando son transferidos a un nuevo hogar, esa memoria espiritual comienza a manifestarse de forma progresiva. Primero viene el cansancio constante, luego la dificultad de descanso, seguido de discusiones repetidas hasta que la casa entera parece vivir bajo una tensión continua. Nada explota de golpe, pero todo se desgasta poco a poco. Entre los regalos más peligrosos, Santa Faustina destaca imágenes y figuras decorativas que exaltan el dolor, la muerte o el caos sin ninguna referencia a la redención. Objetos que parecen solo artísticos, pero que fueron concebidos a partir de una visión sin Dios. Cuadros que generan angustia, esculturas que causan miedo, adornos que traen sensación de peso. Cuando estos objetos entran en el hogar, comienzan a actuar exactamente donde la familia es más sensible, en la unión, en la salud y en la provisión. La revelación también alerta sobre objetos religiosos tratados sin reverencia o adquiridos de forma desordenada. No todo lo que parece sagrado coopera con la gracia. Imágenes rotas mantenidas por apego emocional, crucifijos usados solo como decoración, objetos supuestamente bendecidos sin criterio espiritual, pueden convertirse en focos de confusión cuando no son discernidos. Santa Faustina enseña que lo sagrado exige respeto y aquello que pierde el sentido espiritual pierde también la capacidad de proteger. Hay además los regalos dados por personas heridas, no necesariamente malas, sino cargadas de envidia silenciosa, comparación constante o resentimiento profundo. Santa Faustina escribe que el corazón humano imprime marcas en aquello que ofrece. Cuando un objeto es dado con emociones desordenadas persistentes, puede cargar ese peso invisible. Al entrar en otra casa, esa carga comienza a actuar como un ruido espiritual continuo, generando conflictos y bloqueos que parecen no tener causa concreta. Es en este punto donde la revelación se vuelve directa, cuando un objeto entra en un hogar y a partir de él la paz comienza a perderse. Ese objeto no debe ser normalizado. No se trata de superstición, sino de discernimiento. Dios no pide que una familia preserve un regalo a costa de su propia armonía. Santa Faustina es clara al afirmar que aquello que no coopera con la vida, con la oración y con la unidad, debe ser retirado sin culpa y sin miedo. Si al escuchar esto reconoces que algo específico entró en tu casa y desde entonces todo comenzó a desorganizarse, no ignores esa señal. La revelación no acusa a personas, sino que ilumina causas, y cuando la causa es identificada, la libertad comienza a acercarse. Santa Faustina enseña que cuando la causa es finalmente reconocida, no basta solo con comprender, es necesario actuar. La revelación no fue dada para generar miedo, sino para conducir a la liberación.
Cuando un objeto es identificado como portador de desorden espiritual, no debe ser mantenido por apego emocional, educación social o miedo a parecer ingrato. La paz del hogar está por encima de cualquier regalo. Según Santa Faustina, lo que entró por la puerta puede y debe salir por la misma puerta cuando no coopera con la vida que Dios desea para esa casa. La actitud correcta no es violenta, ni está cargada de ira, sino que es firme y consciente. El objeto no debe ser redistribuido, donado o pasado a otra persona, pues la carga no se disuelve al cambiar de dirección. Santa Faustina advierte que aquello que causó división, enfermedad o bloqueo no debe seguir circulando. Lo más seguro es descartarlo definitivamente, rompiendo cualquier vínculo espiritual asociado a él. No es el gesto físico en sí lo que libera, sino la decisión interior que acompaña a ese gesto. Antes de descartarlo, Santa Faustina orienta que se haga una renuncia simple y clara, aunque sea en pocas palabras. Declarar que aquel objeto ya no tiene autoridad, que no pertenece al hogar y que toda influencia contraria a la paz de Dios está siendo rechazada. No son necesarias fórmulas largas ni rituales complejos. La autoridad del cristiano nace de la fe y de la confianza en Dios. Donde hay una decisión sincera, la gracia actúa. Muchas personas temen que tirar un regalo traiga culpa o consecuencias, pero Santa Faustina es clara al afirmar que Dios no actúa por chantaje espiritual. El miedo no viene de Dios. Cuando algo es retirado por amor a la vida, a la familia y a la paz, el cielo confirma esa decisión. Y las señales de esa confirmación comienzan a surgir de forma discreta pero real. El ambiente se vuelve más ligero, el sueño mejora, las discusiones disminuyen, la oración vuelve a fluir y aquello que estaba trabado comienza lentamente a reorganizarse. La revelación final nos recuerda que Dios desea habitar plenamente en los hogares, pero Él no comparte espacio con aquello que hiere, confunde u oprime, no porque Él no tenga poder, sino porque respeta la libertad humana. Cuando la familia elige la paz, Dios actúa. Cuando elige la vigilancia, Dios protege. Cuando elige remover lo que no viene de la luz, Dios restaura. Si a lo largo de este relato has reconocido un regalo específico, un objeto concreto, algo que entró en tu casa y desde entonces todo empezó a romperse, no ignores más ese llamado interior. El discernimiento es amor en forma de decisión, y proteger el hogar no es radicalismo, es responsabilidad espiritual. Si esta revelación tocó tu corazón y abrió tus ojos a algo que no habías discernido antes, dale me gusta a este video ahora. Este gesto sencillo ayuda a que este mensaje llegue a hogares que también necesitan liberación y paz. Suscríbete al canal Revelaciones de Santa Faustina y activa la campana para no perderte ninguna revelación espiritual que nos ayude a vigilar, discernir y proteger nuestra casa y nuestra familia a la luz de Dios. Escribe en los comentarios: reprendo toda obra del mal, renuncio a cualquier influencia que no venga de Dios y consagro mi hogar enteramente al Señor. Y comparte este video con alguien que ames, especialmente con quien suele aceptar todo por educación o cariño, sin darse cuenta de las consecuencias espirituales. A veces un simple compartir es el instrumento que Dios usa para evitar una caída mayor. Y si deseas seguir profundizando en tu discernimiento espiritual, mira también el video Santa Faustina revela. Este insecto aparece cuando Dios te está preparando. Casi nadie lo sabe. Este completa esta revelación y ayuda a entender cómo Dios envía señales discretas antes de actuar poderosamente en nuestra vida. Permanece con nosotros. Aquí seguimos caminando en la luz, en la vigilancia y en la misericordia.